alumnos, pues, y son de estos alumnos como sobresalientes que tenemos. Entonces, él ha realizado este trabajo bibliográfico que os va a presentar ahora y que se va a publicar en el boletín de la Sociedad Micológica de este año. Por lo tanto, es una primicia. La publicación en el boletín ha estado de revisor del trabajo el catedrático de física, porque claro, se va a meter Carlos, yo le voy a revisar, pero él se va a meter principalmente en los estudios bibliográficos y se va a meter pues en problemas de medición de radiactividad, de partículas radiactivas, y teníamos que tener el visto bueno de un especialista, lógicamente no metiéramos la pata o dijéramos alguna cosa que no estuviera correcto. Es muy interesante los hongos como medidores de contaminación ambiental y, cómo no, de radiactividad. Acordaros de lo que pasó en Chernóbil, que lo primero que prohibieron en las zonas aledañas a Rusia y países próximos fue la recogida de setas. Bueno, pues ahora mismo se encuentra en Perú, porque él es de nacionalidad española, pero se va allí porque está con su pareja, y esperemos que allí pues logre, como antes le comentaba, pues crear una pequeña línea de recogida de setas, de estudio de las setas, porque esa zona de América se conoce muy poco, está muy mal estudiada. Entonces le animo a que coja satirelas, nos interesan mucho, que coja boletos, nos interesan mucho, y que coja gasteromicetos, los pelos del lobo. Como que cogiera esos tres grupos que son grandes, sería estupendo. Bueno, pues ya paso la palabra a Carlos para cuando él quiera comience su charla. Pues muchas gracias, Gabriel, por tu agradable presentación. Voy a proceder a compartiros a ver el Power, a ver si lo podéis ver bien. ¿Así lo ven? Fenomenal, muy bien, Carlos. ¿Mi puntero lo ven? Sí. Vale, así sí quiero señalaros algo. Bueno, pues buenas tardes a todos los que habéis venido, muchas gracias por asistir. Como ha dicho Gabriel, mi nombre es Carlos Zaragozano. Os voy a presentar este trabajo de investigación que hemos hecho, quizás un poco más de índole científica, pero bueno, he intentado hacerlo de forma amena y un poco que también sea útil para todos. Lo he dividido en 6 bloques. Voy a hacer una pequeña introducción en el tema. Luego explicaré un poco qué es la radioactividad, cómo funciona y qué tipos de partículas pueden existir que produzcan la radioactividad. Luego veremos un poco cuánta de esta radioactividad y qué tipo de partículas radioactivas acumulan los hongos, dónde son capaces de acumularlo, y luego veremos un poco algunos efectos dañinos que puede producir la radioactividad en el organismo y algunas aplicaciones que se pueden extrapolar de este trabajo, que es prácticamente de un poco de revisión bibliográfica. Pues bien, básicamente el trabajo se centró en recopilar un poco la información que se tiene a día de hoy de la utilidad de las setas, los hongos en general, como posibles bioindicadores o bioremediadores de radioactividad. Básicamente, un bioindicador es un organismo que es de interés para la ciencia, ya que tiene la capacidad de acumular ciertas sustancias, en este caso radioactivas, y nos sirve para medir un poco pues, la cantidad o la concentración de estas sustancias en el ambiente. Mientras que un bioremediador son organismos que se proponen como organismos purificantes, por así decirlo, que sean capaces de compensar, ya sea bioconvirtiendo estas moléculas o simplemente acumulándolas y eliminándolas un poco de la biodisponibilidad del ambiente. Pues bien, básicamente estos usos son muy modernos. Tradicionalmente los usos de las setas han sido más pues, el puro consumo, ¿no? Los procesos de fermentación. Luego también en el ámbito de la medicina, pues a raíz sobre todo del descubrimiento de Fleming de los antibióticos, en el siglo pasado pues ya se empezaron a utilizar los hongos como productores de antibióticos, de ciertas enzimas, y entonces ya empezaban a considerarse los hongos pues, como organismos de posible utilidad, ¿no? Se les empezó a dar como más importancia, sobre todo en el último siglo, como aquí señalo. Los usos más modernos pues han empezado muy recientemente, básicamente pues algunos que os he señalado aquí, control de plagas,
terapéuticos, bioindicadores, bioremediadores. El uso de como bioremediadores, en concreto por parte de los hongos, comenzó en el año 1966, o sea, algo bastante reciente. Y es que estos científicos, Matsamura y Bosch, que aquí os señalo, lograron utilizar el Trichoderma viridae para purificar o bioremediar del ambiente el malatión, que es un insecticida que se utilizaba mucho en esta época, esta época de los años 60, los años 70, fue como la época así dorada de los insecticidas, el famoso DDT también, seguro que les sonarán. Y bueno, pues las líneas de investigación tiraron mucho también de a ver cómo podían compensar el uso tan general que se utilizó de estos insecticidas. Básicamente la radioactividad, ya pasando un poco al bloque en el cual os voy a explicar un poco en qué consiste la radioactividad, fue descubierta en el 1896 por Henry Becquerel, más bien casi como por azar, también como el descubrimiento de la penicilina igual, pero bueno, así como un poco de manera azarosa, este científico descubrió que ciertas moléculas emitían estas ondas que él denominó radioactividad. Y en su honor se le dio la unidad de medida internacional que se utiliza a día de hoy, que es el Becquerel, el BQ, que aquí os señalo, es la unidad que se utiliza para medir un poco las dosis de radiación. Si bien este científico tampoco se centró mucho en estudiar la radioactividad, ya que él estudiaba otras cosas, 2 años más tarde este matrimonio que aquí os he puesto, son Pierre y Marie Curie, fueron como los que se consideran los pioneros en el campo de la investigación de la radioactividad. Y sí que describieron mejor cómo funcionaba este proceso y también descubrieron nuevas partículas, como por ejemplo el polonio, por ejemplo, es una molécula que también puede ser radioactiva, muy radioactiva, y el nombre lo pusieron en honor a su país natal, que era Polonia. Y muchas otras moléculas también descubrieron, como el radón, etc. Pues bueno, no pasaron pocos años, la verdad, 30, 40 años, ya se empezaron a utilizar todos estos descubrimientos con otros fines, ¿no? Aquí os señalo algunos eventos importantes de radiación, algunos os sonarán, otros a lo mejor no, sobre todo las pruebas de armas nucleares en torno a los años 40, sobre todo por parte de Estados Unidos, como el proyecto Trinity, luego ya los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, como dice Gabriel, nos ha mencionado antes también el accidente de Chernóbil y otros. Y bueno, a día de hoy pues las centrales nucleares están a la orden del día básicamente y no va a ir a menos, ¿no? Entonces pues todo esto ha llevado a que los científicos hayan crecido su interés un poco en la búsqueda de bioremediadores y también bioindicadores de radioactividad, ¿no? Y por qué no, pues estos pueden ser y se está viendo que pueden serlo las setas, ¿no? Por explicaros un poco en qué consiste esto de la radioactividad, ¿no? Comentaros que es un proceso realmente natural que sucede cuando un núcleo se encuentra de forma inestable, ya sea por la proporción de cargas positivas y negativas o por incluso la cantidad de balance de protones, neutrones, electrones, protones, ¿no? Y en búsqueda de la estabilidad de nuevo se produce lo que los físicos denominan una desintegración. Y esto no es otra cosa que básicamente que el núcleo como que se fragmenta o libera partículas de dentro de sí en busca de alcanzar de nuevo esa estabilidad. Y estas partículas son las que van a viajar a altas velocidades y dotadas de energía y son las que son capaces de dañar y modificar las moléculas que encuentran a su paso, ¿no? Principalmente existen y se suelen explicar tradicionalmente 3 tipos de partículas, que son las partículas alfa, las beta y las gamma. Pero en esta charla yo también os voy a explicar 3 más que son menos conocidas, pero también son importantes, que son los electrones de conversión, los electrones Auger y también los neutrones radiactivos. Voy a explicar brevemente un poquito en qué consiste cada una para que os hagáis un poco una idea. Las partículas alfa, quizás esta parte es un poco la más densa, son partículas que son las más pesadas, se consideran las más pesadas de todas, porque lo que sucede es que se descompone del núcleo dos protones y 2 neutrones, y estos se unen en forma de partícula alfa. Entonces, estas son las que depositan mayor cantidad de energía, ya que tienen mucha masa, pero también son las que menos son capaces de traspasar. Y esto es importante a la hora luego de estudiarlas, porque apenas quedan omitidas generalmente en capas superficiales. Luego, las partículas beta, en cambio, lo que se libera no son partículas mucho más ligeras, no son neutrones, no son protones, sino que son electrones, y los electrones son mucho más ligeros.
y además es únicamente uno. Y en realidad lo que sucede es que este neutrón o este protón que sobra, lo que hace es que se fragmenta y se divide en partículas. Algunas de estas no las voy a mencionar porque tampoco quiero atoxicar con esto, porque como son antineutrinos, los neutrinos y así. Pero básicamente comentar que el neutrón tiene la capacidad de dividirse en un protón y un electrón. Y el protón también tiene la capacidad de dividirse en un neutrón y un electrón. Entonces, lo que hacen es que cuando el balance de neutrones y protones es demasiado alto, el neutrón se transforma en un protón y en el caso opuesto sucede lo contrario. Y en este proceso, el electrón que se produce queda liberado porque no tiene cabida dentro del núcleo, biológicamente no caben los electrones, entonces queda emitido y es lo que produce la radioactividad, ¿no? Son partículas al final que van a viajar con gran energía y son capaces de modificar las moléculas a su paso. Luego tenemos el caso de las partículas gamma, eso son los rayos gamma, los rayos X, supongo que esto les sonarán más. Realmente no son partículas como tal, sino que son más bien rayos, fotones, cargados de energía. Entonces esto es lo que hace que sean los que tienen mayor capacidad de traspasar objetos, ¿no? Aquí os he puesto esta imagen que me gustó mucho, la verdad, y aquí se ve que las partículas alfa, como son muy pesadas, generalmente quedan omitidas en capas muy superficiales. Luego serían las beta y luego ya serían los rayos gamma y los rayos X que, como son fotones, son capaces de traspasar libremente nuestro cuerpo. Y luego tenemos también el caso de los neutrones, que os hablaré ahora, aunque en el caso de la radioactividad en cuanto al ser humano, igual no nos afecta tanto. Pues bien, yendo un poco a los tres casos un poco más concretos, los electrones de conversión suceden cuando se liberan cuando, en vez de producirse una desintegración del núcleo, lo que hace es que el núcleo capta un electrón y lo une a un neutrón para transformar un protón. Entonces, en vez de desprenderse, lo que hace es captar moléculas, ¿no? Elementos, en este caso electrones. Esto desemboca en que hay un exceso de energía en las capas externas del átomo que queda emitido y se libera en forma de rayos, y estos rayos se conocen como los rayos que se producen por los electrones de conversión. Y además estos rayos son capaces de, accidentalmente, digamos, desprender uno de los electrones de las capas más externas. Y entonces se liberan lo que se conoce como electrones alfa, que son como electrones que sí que deberían estar ahí, ¿no? Es como algo más accidental, digamos, pero que debido a lo anterior quedan desprendidos de las capas y estos también pueden producir radiación. Y luego tenemos el caso de los neutrones radiactivos, que en este caso no lo voy a explicar mucho, pero deciros que sí que son importantes, sobre todo en las centrales nucleares, son los que se utilizan. Pero no es algo que suceda mucho en la naturaleza, porque los neutrones suelen estar siempre unidos a un núcleo. Pero en caso de que haya un neutrón suelto, no esté unido a un núcleo, estos son muy inestables y producen mucha radioactividad. Pero no suele suceder que se arranque del núcleo un neutrón, ¿no? Bueno, esto así un poco como para haceros una idea de la radiación, los tipos de radiación que pueden existir. Yendo un poco a ya qué acumulan los hongos de esta radiación, os voy a mencionar que, bueno, básicamente los hongos lo que acumulan y por lo que se les considera de valor nutritivo, ¿no? Son sobre todo carbohidratos, oligosacáridos, algunas vitaminas y algunos minerales, no tanto a lo mejor proteínas, porque también tienen mucha parte, como sabréis, de fibras así indigeribles para nosotros, pero también son capaces de acumular ciertas sustancias nocivas. Principalmente son metales pesados y partículas radiactivas. Los metales pesados sí que se ha estudiado más en setas y sí que hay muchos más estudios. Igual eso sí que les suena más, pero las partículas radiactivas, la verdad es que es un ámbito totalmente nuevo en la ciencia y se sabe muy poco. Entonces, aquí os voy a mencionar algunas de las cosas que a día de hoy se saben, porque casi todos los artículos que hay respecto a esto son muy modernos y de la última década prácticamente. En cuanto a los factores que pueden influir en la bioacumulación de la radioactividad, os voy a señalar unos cuantos para que os hagáis un poco una idea de cómo puede afectar, ¿no? En cuanto al nivel taxonómico, sí que se ha visto en estudios que el nivel taxonómico afecta mucho. Lógicamente el género y el hábito trófico influye, pero incluso dentro de un mismo género, para distintas especies que viven en un mismo hábitat, se han encontrado grandes diferencias, ya no solo a la cantidad, sino también a qué tipo de partículas acumulan. Entonces, a día de hoy, un poco la vanguardia de investigación está también en eso, ver qué especies son más útiles para qué partículas. En cuanto al sustrato, deciros, pues bueno, básicamente un sustrato contaminado
lógicamente va a hacer que en las setas acumulen mucha mayor cantidad de radiación, ¿no? O sea, sí, de ahí que haya que evitar, pues a lo mejor convertir una seta que esté al lado de la carretera, ¿no? Porque haya podido acumular también petróleo y demás. Y mejor, pues setas que están en zonas de campo, ¿no? De bosque. En cuanto al hábitat, luego os voy a mencionar algún ejemplo de cómo puede afectar el tipo de hábitat a esto, pero sí que se ha visto que en hábitats cerrados y en hábitats abiertos hay una gran diferencia a la acumulación y dónde la acumula. Y la edad del micelio, mencionaros que en los estudios hasta ahora se han hecho dos tipos, ¿no? En los estudios de laboratorio se ha visto que se acumula mucha menor cantidad de radioactividad que en los estudios que se hacen en el campo. Y esto se cree que es porque los estudios de laboratorio utilizan en general micelios que son mucho más jóvenes, ¿no? Realmente casi nuevos. Mientras que los hongos del campo, pues realmente tienen muchísimos años, se pueden tener muchísimos años, no se sabe, pero los hongos son organismos que viven muchísimos años, ¿no? Miles de años incluso. Y entonces, pues se cree que eso puede influir en la cantidad de radiación que acumulan. Acumulando, como bien os digo, los organismos más viejos, mayor cantidad. Y en cuanto a la edad de la seta o el tiempo de la seta, también mencionaros que las setas que están recién creciendo son las que más radioactividad acumulan y generalmente lo acumulan sobre todo en el pie, además. Y luego ya cuando crecen lo movilizan más hacia el sombrero y finalmente cuando entran en ese estadio a lo mejor ya de senescencia, cuando dejan de poseer tantas concentraciones de partículas radiactivas. También metales pesados son capaces de acumular mucho las setas. No en concreto es el tema de este trabajo, pero sí que quiero mencionaros que hay ciertos metales pesados que acumulan mucho las setas. Principalmente los más importantes son el cadmio y el mercurio. También el cobre es muy importante, pero el cobre no es tan dañino en el cuerpo humano. Y el cadmio y el mercurio son los que más acumulan y son muy dañinos para nosotros. Lógicamente también hay muchos otros que también acumulan, aunque en menor cantidad, como el hierro, el níquel, el cobalto. En cuanto a la toxicidad de los metales, deciros que en concreto además el cadmio y el mercurio se consideran metales tóxicos, lo que también se conoce en ciencia como xenobióticos, porque no producen, no tienen ninguna función en nuestro organismo. O sea, no son como otros elementos que también pueden ser metales, como los micronutrientes y los macronutrientes, que a pesar de que también pueden ser tóxicos a altas concentraciones, ¿no? Son necesarios para la conformación de ciertas moléculas, para las comunicaciones entre membranas. El cobre, el zinc, el hierro son elementos que también hacen falta. Pero en concreto el mercurio, el cadmio y el plomo, que se acumulan mucho también en setas, no tienen ninguna función y por lo tanto por cualquier concentración ya se considera tóxica. Y las setas sí que se ha visto y esto sí que se ha estudiado más, que acumulan bastante estos elementos. En cuanto a las partículas radioactivas, os voy a mencionar 4 principalmente, que son los que más se han estudiado en setas, los que más importancia tienen ahora. Y que sí que quiero que os quedéis con estas 4. Ahora os voy a explicar un poco de cada una, que son el cesio-137, el cesio-134, el potasio 40 y el polonio 200. Hay otras, pero que han sido menos importantes o que no se ha visto que tengan tanta utilidad las setas para ellas. Yendo un poco al cesio-137 y el cesio-134, estos radionucleótidos son muy importantes y es importante que los conozcáis porque son los típicos que se liberan en una catástrofe nuclear. En la catástrofe de Chernóbil se estima que se liberaron unos 3.000 billones de becquerels de estos elementos. Entonces, eso es una cantidad brutal. Y por lo tanto es importante tenerlos en cuenta y controlar. Además, es que estos radionucleótidos son muy volátiles y se movilizan mucho por aerosoles. Y en España, incluso, pues sí que se han llevado estudios a cabo y se ha visto que en nuestros suelos se ha llegado a depositar el 637 de la catástrofe de Chernóbil. Y por ello se llevan estudios en este tema. Os menciono aquí que principalmente se liberan por precipitación radioactiva, que básicamente es cuando viajan en aerosoles, pues cuando llueve y demás con el viento, quedan depositados sobre nuestros ecosistemas. Y en Japón y México, por poneros un ejemplo, se estima que el 35% del total del cesio radioactivo que reciben lo ingieren a través de comer setas. Hay ciertas especies que se han estudiado ya y que son buenas para medir estos radionucleótidos. Aquí os pongo, por ejemplo, una imagen del Ebeloma. Bueno, generalmente los géneros Ebeloma, Lactarius y Tricoloma también son útiles en cuanto a la acumulación de cesio 137 y lo acumulan en gran cantidad en comparación con otras especies. En torno a lo mejor a 2.000 becquerels por kilogramo en algunos estudios.
En cuanto al 40 potasio, este también ha sido uno de los radionucleótidos que también se ha estudiado mucho en setas y tiene cierta importancia porque sobre todo se ha visto que algunas especies lo acumulan en mayor cantidad que las plantas que a día de hoy se utilizan como bioindicadores de este elemento, ¿no? Entonces es como importante porque puede señalar que los hongos requieren cierta atención, ¿no?, en el campo. También se produce por precipitación radiactiva y se deposita en los suelos, en las capas más superficiales. Y en general es un elemento que lo moviliza mucho las setas, o sea, independientemente ya del género, del hábitat, etcétera, se ve que utilizan bastante. Aquí os he puesto también otra especie que además es comestible, ¿no?, y que se utiliza mucho para medir, porque se ha utilizado en ciertos estudios para medir este radionucleótido. En cuanto al polonio 210, este es un elemento de origen natural, por lo tanto no se libera tanto en catástrofes nucleares, sino que de por sí es como una radioactividad que se encuentra en lo que se conoce como radioactividad cósmica, que viene de los rayos de luz del Sol y es de las cosas que se considera a día de hoy más importantes a controlar, ya que es de las que más expuestas está la humanidad. Y en concreto no se acumula mucho en setas, pero sí que se ha visto que el género lecino lo acumula hasta 25 veces más que otras especies, lo cual es curioso y podría ser importante a la hora de medir este radionucleótido. Y se cree que es porque, aunque no se sabe realmente, porque todavía falta mucho por estudiar, pero se cree que es porque es un análogo al selenio y sí que se han hecho muchos estudios en que los géneros lecinos acumulan mucho selenio. Y se cree que puede que utilice las mismas rutas metabólicas para movilizar radionucleótidos. Luego existen otros radionucleótidos que tampoco quiero mencionar mucho porque no son tan importantes en setas. Por ejemplo, el estroncio 90 sí que mencionaros también que se libera mucho en catástrofes nucleares. En Chernóbil también se liberó, pero no llega tan lejos porque no se moviliza tanto por aerosoles y, por ejemplo, este no ha llegado tanto a España como el otro. Y entonces es de menor importancia en este sentido y además es que lo acumulan muy poco, de manera bastante pobre en las setas. Luego el plomo también se considera muy importante, pero se acumula bastante poco. El 27 también. Pero son radionucleótidos menos relevantes. Los más importantes son los 4 que he mencionado. En cuanto a dónde se acumula, básicamente, bueno, la zona de mayor acumulación suele ser la seta. Es decir, el hongo en sí parece reconocer estos radionucleótidos como algo nocivo, ¿no? Y lo moviliza pues a la zona más desechable, digamos, ¿no?, que es la seta, que al final pues tiene una semana o dos de vida, ¿no? Y es como una forma de librarse de ello, digamos. Y también dentro en concreto la zona de mayor acumulación es el sombrero o las láminas, aunque también existen muchas diferencias en cuanto a género y especie. Yo os estoy explicando un poco las generalidades porque luego ya cada estudio pues es un mundo, ¿no? En cuanto a cómo llega la vida a la seta, ¿no?, porque yo os he puesto un dibujito, más o menos todos estaréis familiarizados con la morfología de una seta. Básicamente puede provenir de dos fuentes. Básicamente la deposición atmosférica, que es como cuando directamente se deposita la radioactividad sobre el sombrero de la seta. Esto se produce mucho en radionucleótidos que son más volátiles, que se movilizan en el aire, como os he mencionado antes, por la precipitación también. O luego está el caso de que el micelio lo capte y lo envíe a la seta. Y en función de esto se va a acumular en unas partes u otras, ¿no? Aquí os he señalado, por ejemplo, el 210 plomo, el 210 polonio, sí que se acumula mucho en la cutícula, pero se cree que es principalmente porque proviene de eso, del ambiente, y no porque el micelio lo metabolice mucho, sino que simplemente se deposita sobre la seta y entonces aparece sobre la cutícula. Eso es lo que han sugerido algunos autores. Luego otros elementos sí que se ha visto que, como aquí os he señalado, que sí que se acumulan de verdad sobre el sombrero y las láminas y parece ser que estos son los elementos que más movilizan. Aquí os he puesto también un esquema, un dibujo que hice para que sea un poco más visual este tema, ¿no? Os he puesto en azul los radionucleótidos que se depositan más de manera atmosférica, ¿no?, y los que provienen de las capas más del subsuelo y que entonces son capturados por el micelio. Esto es muy importante realmente también porque dependiendo de la ecología del hongo, aunque generalmente se considera que los hongos micorríticos son los que mejores tasas o mejores posibilidades de acumular estos radionucleótidos han presentado, se ha visto que los saprófitos, para ciertos radionucleótidos, sobre todo los que tienen de la deposición atmosférica, como para producir, alimentarse, ¿no?, de estos restos orgánicos que estos hongos se alimentan, que están en las capas más superficiales, muchas veces sitúan su micelio en las capas más superficiales.
como bien sabréis. Entonces, estos, al parecer, son algunas especies saprófitas, son las que son mejores para medir ciertos radionucleótidos que provienen principalmente de la deposición atmosférica. Mientras que para radionucleótidos que provienen más del subsuelo, se proponen más especies micorríticas. Aunque también depende bastante del tipo de hábitat, ¿no? Porque en zonas abiertas sí que la deposición atmosférica gana mayor importancia. Incluso en ciertos estudios se ha visto que en zonas abiertas algunos radionucleótidos se acumulan más en la cutícula y en zonas más cerradas se acumula en el pie. Entonces, lo que se ve al final es que todo esto es bastante complejo y a la hora de llevar a cabo en práctica algo de esto, pues tienes que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? También se ha visto que ciertas especies micorríticas son capaces de transportar los radionucleótidos e introducírselos a las hifas de las plantas, o sea, a las raíces de las plantas. Entonces, esto lo hacen como aprovechando esa relación, ¿no? Esa asociación simbiótica que tienen, pues también les introducen estos radionucleótidos. Aunque también se ha visto que ciertas especies de hongos pueden reducir y hacer lo contrario, y es como purgar a la planta de radionucleótidos, porque hay algunos estudios en los que plantas con micorrizas presentaban menor concentración de radionucleótidos que plantas sin micorrizas. Entonces, realmente hay aquí una relación que todavía falta mucho por conocer, ¿no? Bueno, en cuanto a los efectos en el organismo, bueno, esta parte va a ser un poco ya más para tranquilizaros, porque algunos están pensando, ay, mía, Carlos, me van a quitar las ganas de comer setas durante una semana. Pero básicamente mencionaros que el límite establecido para comer setas ahora mismo en España son como 10.000 becquerels, 12.000 becquerels por kilogramo. Y aunque más bien se utiliza otra medida que es el Sievert, porque realmente los becquerels es como una medida más total y lo que se quiere medir es como los efectos nocivos en nuestro organismo. Y eso depende también de qué tipo de partícula radiactiva sea. Entonces, al final, como que para estandarizarlo, se utiliza más el Sievert, que equivale también a 100 rems. Y en el caso de España, se considera que 1 milisievert al año es como el límite que podemos recibir de radioactividad para estar, como por así decirlo, sin ninguna, a salvo, ¿no? sin ningún efecto negativo. Aunque dependiendo del país, realmente no hay un convenio en cuanto a cuánta radiación podemos recibir y dependiendo del país puede ser mucho más, 5 veces más. Entonces, bueno, aquí os he puesto un poco el caso de España. Y deciros que en el caso, por ejemplo, de los estudios que se han hecho en España, el cesio 137, que es el que más se considera más peligroso en cuanto a setas, ya que es uno de los que más se acumula, como os he mencionado, se han medido ciertas especies, como aquí os he puesto, ¿no? El Cantarellus, y en concreto solo lo acumulan 0,002 milisievert. Y esto es realmente un poco en comparación con lo que se establece, ¿no? Y además es que estos estudios siempre son suponiendo la peor situación, ¿no? Que es la situación de que todo es asimilable por nuestro cuerpo y te comes la seta cruda, ¿no? Y lógicamente no toda la seta es digerible. Como bien sabréis, hay muchas partes que no podemos procesar. Y luego, además, normalmente la seta la cocinas, no te la comes cruda, la limpias también. Y hay muchos estudios, también he leído acerca de los estudios en concreto, acerca del tratamiento de setas, cómo puede afectar esto a los niveles de radiación. Y muchos estudios han revelado que simplemente el lavar la seta y el cocerla baja a niveles mínimos la concentración de radiación, incluso más de un 80%. Entonces, si ya de por sí en el peor escenario no hay un gran riesgo, al menos en España, no, lógicamente en otros países sí. Pero bueno, de todas formas faltan muchos estudios, porque la mayoría de los estudios son en países de Europa del Este, ¿no? Que quizás allí pues todos estos acontecimientos han sido más relevantes y no quizás tanto en el nuestro. Pues bueno, yendo un poco a los efectos en el organismo que puede causar la radiación, deciros que principalmente las partículas alfa y beta son más peligrosas cuando son ingeridas y de eso que haga falta, ¿no? Hacer estudios en cuanto a la concentración de radiación y también de metales pesados realmente en las setas, ¿no? Porque cuando están en el aire pueden quedar en ocasiones simplemente omitidas en la piel, ¿no? Luego, en concreto, las partículas gamma sí que son más capaces de traspasar nuestro cuerpo libremente, ya que al no tener esta masa que he mencionado antes, sí que pueden pues, traspasar más libremente. Y en función del modelo de acción que tenga la radioactividad, os he distinguido aquí dos tipos. Está el modelo determinista y el modelo estocástico. Básicamente, cuando la radioactividad funciona mediante el modelo determinista, mayores dosis suele desembocar en mayores daños en nuestro cuerpo. Mientras que en el modelo estocástico, mayores dosis de radiación realmente no se traduce en mayores daños,
sino que lo que hace es aumentar la probabilidad de sufrir dichos daños. Esto se ve muy bien con algunos ejemplos, ¿no? Aquí os he puesto, por ejemplo, que 25 REMS produciría un descenso en los glóbulos blancos. Comienza lo que se denomina como la enfermedad de radiación, y es que las células comienzan a dividirse muy rápidamente. Luego 100 REMS, que es como un Sievert, ¿no? Sería pérdida de cabello, pero esto sería directamente, ¿sabes? O sea, todo de golpe hablaríamos. Mientras que en el modelo estocástico, aumentar los REMS no aumenta como los daños, sino que este es el modelo que seguiría, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Aquí os he puesto la probabilidad de muerte, pero mejor sería el cáncer. Que 500 REMS se puede traducir en X probabilidades de cáncer, y aumentar los REMS aumenta la probabilidad, pero puede pasar que simplemente no te pase nada. Pues bien, yendo un poquito más a las aplicaciones de este trabajo en sí, vamos, de estos estudios, os quiero mencionar que sí que se lleva tiempo utilizando más la fitorremediación, que es al final el uso de las plantas para biorremediar el ambiente, los suelos. En este caso, en esta fotografía, pues es una fotografía en la cual se está utilizando plantas para purificar el agua, ¿no? Y con la corriente va traspasando las plantas y se ha visto que hasta se puede reducir incluso un 80% las concentraciones más de metales pesados, es lo que más se ha estudiado. La radiación es un tema mucho más pionero en este ámbito. Y la micorremediación a día de hoy es un tema más nuevo, que no se utiliza tanto, pero sí que se lleva a cabo, sobre todo, como aquí os menciono, un artículo que además creo que era de España, que los hongos micorrízicos arbusculares se utilizan sobre todo en la agricultura para compensar el uso de ciertos fertilizantes y de ciertos químicos que resultan nocivos al final, ¿no? Y ciertos hongos sí que se ha visto que son capaces de bioconvertir estos elementos y eliminarlos, ¿no? del ambiente. Y pues a día de hoy pues, se intenta promover el uso de los hongos también como buenos biorremediadores de radioactividad, ¿no? O al menos plantearlo. Una de las especies sugeridas en España, y que además supongo que os haga muy familiar a todos, es el Coprinus comatus, y es que se ha visto que tiene una gran capacidad de acumular en general elementos nocivos, ya sea el cadmio, el mercurio, el plomo, pero también elementos radioactivos. Y es una de las que se propone a día de hoy como buen micorremediador. Hay más especies útiles, lógicamente, como aquí os he puesto también el pleurotus indio, os he intentado poner así un poco especies conocidas, pero si bien es cierto, la mayoría de los estudios se han centrado en especies de Europa del Este y de Asia, ¿no? Pero bueno, también algunas de estas especies están presentes en nuestros suelos. Luego, en cuanto a otro tema a tener en cuenta si quisiésemos llevar a cabo la micorremediación, si quisiese llevar a cabo, son los agentes quelantes. Los agentes quelantes son unas sustancias que generalmente se utilizan ya que potencian la capacidad de bioacumular, ya sea de las plantas como también de los hongos, los elementos nocivos, ¿no? Y es que hace que los elementos nocivos, en este caso aquí os he puesto el hierro, ¿no? Los transforma en elementos mucho más biodisponibles para las plantas y tengan mayor facilidad y también, por lo tanto, lo acumulan en mayor concentración. Los agentes quelantes, principalmente los que se utilizan a día de hoy en la fitorremediación, está el EDTA, el NTA y también el ácido cítrico. Principalmente el EDTA es uno de los que más se propone a día de hoy a utilizar con hongos. Y sí os digo que también leí un estudio que ya había empezado a utilizar el EDTA con Coprinus comatus y la verdad es que había salido, bueno, probó varios de estos y el que mejor éxito tenía era el EDTA. Y sí que se vio que era bastante viable con esta seta en concreto. Pero luego también los agentes quelantes dependen también de la sustancia que uno quiera llevar a cabo, ¿no? que uno quiera tratar. Pues bien, luego ya, así un poco para terminar, deciros que las ventajas de utilizar hongos frente a otros organismos, ¿no? Por ejemplo, frente a las bacterias, que también se utilizan mucho, la capacidad de los hongos que tienen para romper ciertos enlaces, debido a que tienen mayor capacidad enzimática, es muy fuerte. Y esto lo hace que los hongos en general sean capaces de traspasar sustratos mucho más profundamente y sean capaces de llegar a ciertas concentraciones que a lo mejor las bacterias no llegan a cabo. Por eso que los hongos también se utilizan mucho como productores enzimáticos. Frente a los musgos sí que se han utilizado bastante como bioindicadores, sobre todo a raíz de los años 60 o así. Pero los musgos son más útiles sobre todo en cuanto al ambiente.
como bioindicador del ambiente, ya que los musgos pues, están más expuestos directamente, no tienen estas capas protectoras en cuanto al aire, y entonces son buenos bioindicadores de la contaminación atmosférica en general. Pero para lo que son los suelos y la bioremediación, vamos, los hongos tienen mucho mayor potencial. Y luego, frente a las plantas, realmente no es que tengan, no es como que sean mejores que las plantas ni así, sino que simplemente dependiendo, ¿no? Como todo al final. Las plantas sí que se han visto que son muy útiles para ciertas sustancias, pero ya los estudios señalan que muchas especies de hongos son más útiles que las plantas que a día de hoy se están utilizando, ¿no? en este ámbito. Entonces, además las plantas sí que son más útiles también en el agua, en el suelo los hongos tienen también mayor potencial. Y bueno, se cree un poco que hay que tenerlo en cuenta y estudiar en concreto qué especie vas a utilizar para qué radionucleótido en concreto, porque dependiendo un poco de qué organismo vayas a utilizar, puede afectar bastante. Y bueno, ya para terminar, básicamente, daros las gracias por haberme atendido. Espero que os haya gustado la charla y que haya sido del interés de todos. Pues estupendamente. Muchísimas gracias, Carlos. Nada, Francisco, a ti. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si... Hola, Carlos. ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí, te recibo, Antonio. Soy Antonio y bueno, este tema yo es que profesionalmente trabajé en temas relacionados con la radiactividad y entonces me preocupa el siguiente tema. Es que en el foro publicaron unos listados, incluso te podría poner algunos de rechazos en frontera en la Unión Europea, sobre todo de setas que nosotros tenemos, claro, los países frontera de Lituania, Ucrania, todos los que tuvieron problemas con Chernóbil, que traen muchos hongos y como cada vez hay menos hongos aquí, pues cada vez traen más. Entonces publicaron listados por radiactividad, sobre todo de Cantarellus. Entonces te quería preguntar si sabías, las analíticas se hacen en base a muestras o se controla todo género que entra, porque los niveles que ponían eran relativamente altos. Es que es para desconfiar de cualquier seta que te vendan, porque ya casi todo lo que están vendiendo aquí, gran parte es importado, vamos. Si sabías eso, qué tipo de analíticas se hacen y si es en base a muestras o se comprueba todo lo que entra. Sí, pues como tú bien dices, la mayoría de los estudios que se han hecho en cuanto a efectos nocivos en el organismo son de esos países, porque están más preocupados. También es que la tradición micológica en esos países es bastante fuerte. Y sí que he leído muchos artículos de eso y la verdad es que depende muchísimo, o sea, depende muchísimo. En general yo he leído artículos que directamente lo que hacían era coger ciertos individuos directamente de las empresas, ¿no? Que se dedican a ello y analizarlos. Pero también hay otros que lo que hacen es, pero eso en el caso de empresas que se dedican a exportar y así. Y luego hay otros que directamente lo hacen en la naturaleza. Pero el problema que yo le vi en su día a estos estudios, y además era una de las conclusiones de mi trabajo de fin de grado, es que lo que es los métodos y de análisis no están nada estandarizados. O sea, como que cada uno hace un poco lo que cree. Incluso el tratamiento de las muestras es bastante dispar y unos a lo mejor congelan las muestras, otros las secan a 100 grados y todos esos tratamientos pueden afectar muchísimo a la cantidad de concentración que tú puedes hallar. Si ya simplemente el lavar la seta o el cocinarla pues lo disminuyen un 80%, pues los tratamientos algunos que hacían ellos, a mí me parecían un poco extraños, ¿sabes? Y sobre todo que dependiendo del artículo hacían unas cosas u otras. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que faltaría es un poco estandarizar un poco los procesos a la hora de medir eso, ¿no? Pero la verdad es que como es un tema bastante pionero, pues todavía falta eso. Pero la mayoría de los artículos que yo he leído no eran concentraciones muy altas, la verdad. La mayoría eran más para tranquilizar que para descartar. Porque incluso los nombres de las empresas y así no permitían darlos. O sea, no te decían esta empresa tiene esta cantidad de concentración de radionucleótidos en sus setas, ¿sabes? Eso no sucedía así.
No sé si te he resuelto un poco la duda. En el foro en las listas que pusieron en el foro hablaban de un límite de 1250 becquerels kilo para el Cantarellus y Fesio 137. Que claro, para transponer esto a dosis pues es complicado porque también depende de la variable consumo, lo que uno consuma. Pero tal como me lo estás poniendo es casi para no comprar absolutamente nada que no tenga garantía de origen, ¿no? Sí, realmente los estudios, la mayoría rondan en esos 1000 becquerels más o menos máximo. Y en España algunos estudios también han mostrado eso, pero es que luego dependiendo de cada país tiene su... Porque luego en España, como yo os digo, el límite son 10.000 becquerels, ¿no? Entonces 1000 becquerels tampoco no entraría adentro, lógicamente. Luego cada país pone sus limitaciones, dependiendo también de la preocupación. Pero los becquerels realmente, lo importante más bien son los sievers, porque luego los becquerels tienes que traducirlos, ¿sabes? Vale, muchas gracias. Carlos, aquí habría un problema, que Sí. la radiactividad se puede acumular porque el tiempo de vida puede ser excesivamente largo. Aunque parezca poco 1000, y tú comes, por ejemplo, Cantarellus cibarius o del grupo Cibarius, que vienen de importación de estos países del norte de Europa durante 10 años seguidos, pues la cosa cambia. Claro, eso también, claro, eso también es muy cierto. A ver, la radioactividad, claro, al final se te va a acumular a lo largo de los años, ¿no? Lógicamente es preferible siempre con algo comestible de nuestros bosques, que ya sabemos que apenas ha llegado, como yo os menciono, el 90% ni siquiera ha llegado, ¿no? Y eso es 137 apenas. Mientras que en esos países sí que las concentraciones son mucho más altas, la verdad. Nada, que no compréis ni una seta. Si no, el problema, cogido. Antonio, el problema de las fruterías, yo por lo menos lo que veo aquí es que cuando te venden los Cantarellus no te ponen como en la fruta. No te ponen el origen. El lugar de procedencia. No te ponen el lugar de procedencia en ninguno de los sitios. Y si te ponen la especie, te puedes dar con un canto en los dientes, ¿eh? Porque en muchos casos te ponen el nombre vulgar y se acabó. Creo que en estos casos hay que imaginar lo peor, porque tal como está el tema, vamos, casi todo el Cantarellus que se trae se importa. La mayoría sí. Carlos, otra pregunta. ¿Hay algún estudio hecho sobre proximidades en centrales nucleares aquí en España? En España yo no he visto, en Chernóbil muchísimos, pero la verdad es que en España no he leído. Ya, pero hay muy pocos estudios en España. Chernóbil hubo una explosión, hubo fuga, tal. Yo estoy hablando en un entorno en el que no ha habido nada de este estilo. Simplemente si se ha detectado algún tipo de contaminación, digamos, ambiental, pero no por fuga, sino residual del tipo que sea. No, yo no he visto estudios así, pero en principio, cerca de una central nuclear que no haya sucedido nada, no tendrías que encontrar ningún nivel. Al menos teóricamente. Teóricamente, pero no, la verdad es que sería interesante igual hacer un estudio así. Pero no se ha encontrado nada. En este tema os quería comentar que todas las centrales nucleares llevan, por imposición legal, además, un programa de control ambiental. Y dentro del programa de control ambiental se toman muestras y parte de las muestras son setas. Y curiosamente ocurrió, por ejemplo, en el caso de Almaraz, que la única vez que se pasaron los niveles, unos niveles que hay que informar al Consejo, fue justamente por radiactividad de Chernóbil, que fijaos que llegó a Cáceres, y entonces claro, se encontraron flipando porque decían, bueno, ¿esto qué es? Hasta que le dijeron, es la única vez que yo sepa que han pasado esos niveles donde hay que informar al Consejo. Pero sí, sistemáticamente se hacen estos estudios. De hecho, se publican datos sobre estos temas, vamos. Pero se publican datos, digamos, ¿son accesibles a cualquier humano o no? A través del Consejo de Seguridad Nuclear supongo que sí, sí que se publica, vamos, los datos de seguimiento. Lo que pasa es que es lo que comentaba Carlos, es que tener en cuenta que como hay un tema que es la cantidad que tú consumes, entonces traspasar un nivel de radiactividad en 1 por kilo a dosis es difícil, porque depende de los hábitos. Hay países como el dato ese que has puesto de México, me ha sorprendido mucho la cantidad de
de dosis, o es que hay, pero en México no hay, no sé, hay alguna central en Laguna Verde y eso, pero ¿de dónde sale ese fesio? Sí, y además que en Japón, por ejemplo, pues sí, la cultura de setas sí que es muy grande, ¿no? Pero no sabía, yo no sabía que en México también les gustaba tanto consumir setas. Y la verdad que a mí No sé, también me sorprendió ese trabajo. como no provenga también quizá de algunas pruebas nucleares que se han hecho en Estados Unidos o historias de estas, Pero las pruebas de Estados Unidos casi siempre fueron más en islas y así. en islas, pero ha habido algunas que se han hecho allí en territorio Hmm, estadounidense, no en islas del Pacífico o tal, sino hmm, en propio territorio estadounidense. puede ser. Y luego en Chernóbil también leí, pero esto no era de un artículo científico, así que no sé cuánta fiabilidad es, pero leí que había un hongo que a día de hoy ya lo que hacía era alimentarse de partículas radiactivas y las utilizaba como para producir su energía, sí. Pero no mencionaba ni siquiera qué especie es, así que no sé. Luego estuve buscando y no lo encontré. En Chernóbil tiene que haber habido muchas mutaciones con los hongos. Sería un campo de Hmm, estudio estupendo si diera gusto ir allí, pero cualquiera se va claro. a buscarlo. Sí, seguro que está muy interesante eso, la verdad. Una cuestión que quería hacer, como estáis comentando lo de Chernóbil, yo recuerdo que cuando la famosa explosión hubo un periodo de tiempo claro, la nube radiactiva alcanzó bastante parte de Europa, sobre todo creo al centro. En España parece que nos pasó más bien por arriba, no sé si llegaría algo a Cataluña, pero en Francia en concreto recuerdo que se prohibieron el ingerir una serie de especies que eran las que tenían más peligro porque se supone que habían absorbido más, lo que decías, el cesio, el tal, algunos componentes, y duró un tiempo, pero es cierto que luego no he vuelto a ir mucho más. No sé, claro, ya son bastantes años, supongo, pero como la radiactividad dura, pues también caben dudas. Recuerdo que en Austria también, allí hubo cierta polémica todavía con el consumo de algunas especies. Entonces, aquí en España parece que pasó muy de refilón. ¿Se sabe algo más de este tema? La sensación es que no se mide mucho, que no hay un control de este tema. Y bueno, los que nos gustan las setas de vez en cuando y tal, quizá echamos de menos un poco más de vigilancia, ¿no? Hmm. Seguramente lo de Francia fuese más por prevenir que otra cosa, porque no creo que se supiese tampoco cuando sucedió pues, qué especies eran las que más acumulaban realmente. Es algo que Yo lo casi que nadie sí recuerdo en aquella época es que se recomendaba, sobre todo para niños, era consumir yodo, precisamente para que no se almacenase, digamos, en la tiroides, o sea, tener saturada la tiroides de yodo para que no almacenase yodo radiactivo. Eso fue una de las causas. A mí me pilló concretamente en Alemania la explosión de Chernóbil y además, justo cuando la nube radiactiva venía hacia España, volé de vuelta hacia España, con lo cual me la he comido de pleno, completamente durante todo el tema. Y sí recuerdo que concretamente en Alemania se estuvo, y en Francia también, recomendando el consumo de yodo. Pues El, eso es muy interesante, Francisco, porque la verdad es que una de las mayores consecuencias que hubo es que los niños tenían muchos cáncer de tiroides por beber, por ejemplo, la leche de vacas que habían estado contaminadas. Y más en países cercanos a Chernóbil, lógicamente. Y sí que es verdad que posiblemente así pudieras prevenir ese cáncer. Y es una de las cosas que inicialmente yo había mencionado en mi trabajo, pero al final veía que se me estaba alargando mucho y algunas cosas de esas las quité. el yodo, el yodo radiactivo tiene una vida relativamente corta, entonces el ingerir yodo estable para saturar el tiroides es una medida que se toma en los primeros días después del evento. El problema fue que Chernóbil, hasta que dijeron algo, pues pasaron unos cuantos días. Pero, y el problema de la vaca también es que es una concentradora natural del yodo que hay sobre la hierba, pues lo va concentrando en la leche. Pero ahora, a día de hoy, de Chernóbil serían los isótopos de vida larga, como los cesios y quizá el estroncio 90, ¿no? Los que podrían
y los que tendría que controlar la Unión Europea, que no nos metieran todo lo que se les ocurra, pero yo es que no me fío, a lo mejor soy un poco paranoico, pero no me fío de los controles que están haciendo. No. Yo tampoco me fío, Antonio, de los controles que están haciendo y sobre todo sobre lo que has comentado tú, de las setas que importan de este tipo de países, porque según tengo entendido por alguien que controlaba un poco del tema, es que, digamos, los niveles que había en principio eran demasiado restrictivos y no permitían, y a raíz de que estos países entraron en la Unión Europea, pues digamos como que se subieron un poco más para permitir que entrasen ciertos productos. Ya sabes que donde está la política no mandan otras cosas. Pues Y nada. es que realmente ni siquiera hay un convenio en eso, ¿sabes? O sea, no hay un convenio en cuanto al límite. Cada país pone un poco también el suyo. Efectivamente, pero aparte de eso, tampoco hay nada, digamos, a la hora de medir, no hay ninguna estandarización, algo que haga todo el mundo de la misma manera, sino que cada uno utiliza su propio sistema, con lo cual no son comparables. Lo que en un sitio podría ser bueno, en otro podría no serlo. Sí, eso ya lo ha comentado Carlos, porque el medir no es ponerle un aparato y tal, depende de cómo hagas el tratamiento de la muestra, incluso con la misma técnica de laboratorio, aunque midas la gamma total o midas un isotópico, pero depende mucho de qué tratamiento des a la muestra. Y yo no sé si eso ni siquiera está estandarizado en los controles. Por lo que he visto, los listados son muy pequeños. ¿Y cuándo también? ¿Y en qué momento? Porque no es lo mismo hacerla, digamos, in situ que hacerla pasado un tiempo o ya seca o con algún tratamiento. Pues nada, Casi siempre es en seco, en la seta seca. Sí. No comáis setas que no cojáis. Es la lección de esto. Bueno, pues yo creo, Carlos, que nos ha dado una charlita muy amena, que además ya no solamente en la sociedad hablamos de comestible tóxica, sino que además hablamos de un poquito del problema de la radiactividad, de las importaciones. Y bueno, pues tenemos una primavera que aunque estamos en casa, pues estamos aprendiendo cosas, incluso desde Perú, porque tú nos has dado la charla desde el otro lado del Atlántico. O sea que las tecnologías yo creo que han venido para quedarse, como se está demostrando, ¿eh? O sea que más adelante pues seguiremos con conferencias online porque son muy interesantes y podemos contactar con la diáspora de investigadores españoles que están por todo el mundo, como estamos viendo. Así que yo creo, Carlos, que te vamos a dar un aplauso virtual por tu conferencia. Muy bien, la verdad es que me ha encantado tu conferencia. Que te vean. Gracias. Muy interesante. Pues muy bien hablado, Zeta. Gracias. Espero que os haya gustado a todos. Muy bien, pues si no tenéis ya nada más que preguntar, ya quedamos para el lunes siguiente, que creo, Esther, que me toca a mí.